Bienvenidos todos a Clamor en la noche, directamente de mi habitación, nuestro hogar, aquí a 13 pisos, pero son 17 de verdad, porque hay 4 que no cuentan, aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Aquí continúo lo que empecé anoche y quiero hablarle un poco sobre la situación que ha causado la elección de Zohar Mamdani, el primer musulmán comunista, socialista, lo que usted quiera llamar, en tomar un gobierno tan importante como el de la ciudad, no solo más importante de Estados Unidos, yo diría que la capital económica del mundo, la ciudad de Nueva York. Esto pues ha causado una situación donde vamos a describir el impacto que ha tenido. Vamos a hablar sobre en esta noche vamos a hablar también sobre las cosas que motivaron, son los protagonistas de que dio lugar a esta toma por este individuo y quiénes están detrás de todo esto. Y además volveremos a reiterar, a refrescarle la memoria sobre el plan que tiene el Islam, diciendo que no es meramente una religión, es un movimiento político disfrazado de religión, una secta totalmente con la ambición de tomar el control del mundo entero. ¿Cuáles son los causantes de que esto ha sucedido, que está sucediendo este fenómeno en Estados Unidos, que ya se está dando a cabo, se está llevando a cabo en Inglaterra, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España y otros países del mundo y a diferentes ciudades de los Estados Unidos? De esto hablaremos en el día de hoy. Además, estaremos exhortándole y mostrándole lo que Dios nos ha mostrado que está detrás de todo esto y cuál debe ser la reacción nuestra y qué propósito hay esto que ha venido por negligencia, pero que también qué es lo que podemos esperar, y hablarle que por favor no tengan miedo. Quiero saludar a nuestra hermana Wanda Inestre en Ponce y 300 y pico de personas más que están conectadas con nosotros a través de Wanda. Dios te bendiga, Wanda, y Dios bendiga a todos los que se están conectando en la noche de hoy. Y al final, si Dios lo permite, estaré mencionando a todos aquellos y orando por todos los que nos llamen. Es importante tocar este tema porque ya vemos que con la visita de Zohar Mamdani, su primera visita después de tomar ganar las elecciones, porque el poder no lo tomará hasta el comienzo de enero. Entonces, ¿qué significado tiene esto para Puerto Rico? ¿Y qué tiene que ver esto con las personas que aquí lo están apoyando? Que no debe ser una sorpresa porque es una continuación de la profecía que Dios nos dio. En el 2023, por ahí, Dios empezó a hablarnos. Y luego de la alianza satánica y todo lo que vino con eso, con tratar de mover a Puerto Rico hacia un cambio de estatus, claro, por unos grupos socialistas, marxistas, totalmente radicales en el movimiento de independencia. No estamos hablando de aquellos que vienen y le dicen la verdad y le tratan de llevar a cabo para convencerlo, no, sino venir con el engaño y el cumplimiento, cuando vimos de la alianza satánica de dos partidos en Puerto Rico que se unieron para engañar al pueblo, y uno engañó al otro de ellos mismos. Entonces, el cumplimiento de eso que se habló y después se comprobó que lo que Dios había revelado era la verdad. Así que vamos a profundizando en todo esto y vamos a empezar en el día de hoy orando. Padre Celestial, te pedimos que en esta noche tú tomes nuestra boca, nuestra lengua, nuestro cerebro, nuestra vida, para transmitirle al pueblo conocimiento, porque tú dices, mi pueblo perece por falta de conocimiento. También transmitirle paz y sosiego en medio especialmente a los que viven en Puerto Rico, que tienen familiares en Nueva York, a los que viven en Nueva York
que están preocupados y están asustados por lo que está pasando, transmitirle confianza, transmitirle guianza espiritual. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta noche tú hables al pueblo que se está dando share, que se está comunicando, y que hemos tenido un día difícil, pero ha sido un día de bendición. En el nombre de Jesús, que tú mientras hablamos, consueles, dirija, sane, liberte, eche fuera demonios, bautice con Espíritu Santo, te reconcilie almas, se salven almas, y que ilustres y que eduques a través de esta humilde sesión, eduques al pueblo y nos dé sabiduría para hablar. Oh, gloria a Dios, Padre Celestial, gloria sea al Señor. Recuerden que de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico, está el programa en televisión en la cadena del Milagro, canal 54 de Dish, canal 54 de Liberty, y también por unored.com cuando usted se comunica por CDM Internacional, CDM Internacional, Cristo viene, @yahoo.com, y ahí se puede bajar la señal a las 12 de la noche en vivo. También lo puede ver por los canales que ya hemos dicho, y también le queremos decir que allá podemos hacer cosas que no podemos hacer aquí, y aún allá no hemos podido repetir los Facebook porque no tenemos el equipo electrónico para hacerlo allá. Y aquí lo que tengo es un simple teléfono, y espero que antes de que termine el año que viene tengamos una nueva oficina y tengamos un estudio para transmitir este Facebook y muchas cosas más que Dios quiera. Puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o puede escribir también a Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, déjenme ver por aquí, en el día de hoy, en los espejuelos, por ahí los tengo, hermano, los espejuelos se me han perdido. Susan López Valentín nos está viendo. Saludos al pastor Dani Rodríguez. Saludos cariñosos, Jorge Rasky. Este es nuestro coordinador allá en Nueva York, ministro de las Asambleas de Dios, la iglesia en Brooklyn, y está conectado. Y gracias, Dani, por todo el trabajo que tuviste que hacer junto a mí, y te agradezco, y a la iglesia, que el domingo pues fue un culto increíble. No sé si es esta noche o anoche que lo pasamos acá en el canal, pero eso se va a repetir. Así que toda la bendición del Señor. El Ludin Pais, que le bendiga y siga guardando, hermano Rasky. Guatemala le bendice. Esta es la escriben desde Guatemala. Yurani Franco, visiones, siervo del Señor desde Colombia. Orar mucho por Colombia. La situación en Colombia se pone más difícil cada día, pero Dios está en eso, y vamos a dedicarle uno de estos Facebook a Colombia. Jesse Tulane, hermano Rasky, Dios le bendiga, saludos desde Venezuela, y seguimos orando por la situación en Venezuela. Dios ha dicho que esto lo va a arreglar, a la buena o a la mala, pero depende del pueblo de Dios que se meta, no a manifestarse a favor ni en contra de nadie, sino a favor de oración, ayuno, clamor, el plan que le dimos a los meses de este año, de los lunes, miércoles y viernes, reunirse en las casas, reunirse al mediodía de 12 a 1, de 12 a 2 y media, reunirse en las plazas, en los parques, a orar, y los domingos pues para la iglesia, y clamando a Dios para que Dios solucione la situación de Venezuela. Naida Rivera, amén, aleluya, bendiciones. Eddie Alicea, Dios le bendiga. Adaluz Zurita, buenas noches desde salud de la ciudad de Mayagüez, aquí en Puerto Rico. Rafael Santiago, Dios le bendiga desde Milwaukee, iglesia Filipenses 4:13. Eddie Alicea desde New Jersey. Eddie Alicea desde, bueno, la misma persona, y este es otro, son dos. Eddie Alicea desde New Jersey, pero de la ciudad de Camden,
Francisco Meléndez también se conecta y dice saludos. Así que ya estamos empezando a conectarnos ahí. Ahora vamos a entrar de lleno a hablar con ustedes y hablarles de la situación. Vamos a ver por aquí. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor lo dijo bien claro en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, que es importantísimo, hermano, que examinarlo, no creáis a todo espíritu, no creáis todo, sino que examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que tener discernimiento, hermano. Hay que ir organizándonos a ver y no tragarnos las cosas como vienen de la noche a la mañana, no, examinarlo todo y retener lo bueno. Lo primero que quiero hablarle, decirles lo siguiente. Hermano, en los momentos de crisis, a veces la crisis viene, la persecución viene a veces por negligencia nuestra, por no buscar, por no hacer la voluntad de Dios. Y viene de esa manera. Pero a veces Dios la permite. Y digo bien claro que cuando hablamos de la persecución, como lo que está ocurriendo en Nigeria, pues lo que creemos es que allí hay una batalla espiritual. Allí no es que Dios ha enviado eso para que maten los cristianos, no es así. Ese tipo de persecución es la rebeldía de Satanás. Lo que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, hermano. Y eso tenemos que entenderlo ahora. Pero también hay situaciones que Dios las permite, otras que son consecuencias de la guerra espiritual. Note bien la diferencia. Número uno, consecuencias de la guerra espiritual que hay. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Estamos en una guerra. Como dice Apocalipsis, y el dragón y el ángel, el dragón luchaba con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y el ángel del Señor luchaba. Y luchaban los ángeles de Dios contra el dragón. O sea, que hay luchas, la guerra espiritual. Notemos bien lo que dice Apocalipsis 12. Sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, pues ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grandes ira. Es decir, que estamos en una guerra. Lo que estamos viendo en Sudán, en Somalia, en Siria, lo que estamos viendo en Irán, lo que estamos viendo en Eritrea, en Etiopía, lo que estamos viendo en Nigeria, o en el Congo, en aquellas partes del mundo, y lo que estamos viendo en Nigeria, eso es parte de la guerra espiritual, hermano. Eso no es que Dios lo está permitiendo y que Dios lo está castigando a nadie, no. Estamos en una guerra final. Y lo que dice Apocalipsis 12:12 es que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, pues ha bajado sobre los habitantes de la tierra y del mar. Note bien que todo es un movimiento espiritual. Los problemas que estamos teniendo, la mayoría de todas estas situaciones, no son políticos ni económicos, sino espirituales y morales. Y algunos de esos, que vamos a hablar ahora de la parte moral, muchas de estas cosas vienen a las naciones cuando se apartan de Dios. Pero todo no es motivo, bueno, todo tiene que ver con la guerra espiritual, pero no todo es exclusivamente eso. Hay también cuando los muros de protección, cuando la conexión divina de la fortaleza de los valores y de los fundamentos de relación con Dios y bíblico, pues cuando eso se descuida, pues se abre la puerta y vienen esas cosas, esos demonios, esas invasiones satánicas, esas huestes malignas. Y lo otro es cuando Dios quiere que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Veamos la tormenta en el mar, cuando Dios allá en el pueblo de Nazaret llamó al profeta Jonás. Y le dijo al profeta Jonás: sal de esta tierra, a Israel, y vete a Nínive,
y señálele que de aquí a 40 días el juicio vendrá sobre Nínive, capital de Asiria, que era el imperio más cruel que había en aquel momento. Entonces dice, y capital de Asiria, y dile que de aquí a 40 días, por su maldad, Nínive será destruida. Eso es una amenaza de un juicio, que no se cumplió hasta 100 años después, porque Nínive se arrepintió. Pero entonces estamos hablando de una intervención de juicio. Ahora, después volveremos a ese tema. Ahora, déjeme decir bien claro, lo otro es cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no nos dirigimos en el propósito divino que debemos dirigirnos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Pues, como Jonás era un nacionalista, era un hombre que era puro israelita, los israelitas odiaban a los asirios por lo cruel, por lo malo que habían sido, y sabiendo el profeta Jonás que Dios era un Dios misericordioso, pues entonces Jonás decide desobedecer a Dios. Y cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, el mandamiento de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, Él nos habla de otra forma. Jonás se fue hasta Jope y allí se cogió pasaje en un barco que iba para otro lugar. Entonces Tarsis, la ciudad de Tarsis. Entonces coge el barco que va para Tarsis en vez de coger el que iba para Nínive. Y ahí Dios en el camino lo primero que hace es que le envía una tormenta. Eso es una situación provocada por la desobediencia, por no hacer lo que tiene que hacer. Entonces Dios empieza a bregar contigo y te empieza a tocar por aquí y empujar por aquí. En el caso de Jonás, vino una tormenta. Y entonces cuando esa tormenta vino, los marineros del barco se asustaron y llegaron a la conclusión de que había algo que estaba mal, que había algo que no estaba correcto, que alguien allí andaba mal con Dios. Y eso es una de las razones que las cosas ocurren cuando Dios quiere movernos a su voluntad. Ya le he dicho las diferentes fases. No creo que lo que está pasando en Nigeria es que Dios lo envió para que matar miles de cristianos, ¿no? Eso vino como consecuencia de la guerra espiritual que hay, que habrá hasta que Cristo venga y hasta que establezca su reino milenario y todo esto termine y que pase la gran tribulación y todo esto y empezamos a reinar por 1000 años con Cristo en Jerusalén. Ahora, en ese caso fue la realidad lo que estamos viendo en Nigeria, que el diablo sabe que le queda poco tiempo y ese país, que es el país más rico de toda África, ha caído en manos de un gobierno islámico y los islámicos, aunque se pintan como lobos, se pintan como ovejas vestidos de lobo, porque son vestidos de lobo, pero son ovejas, lobos que se visten como ovejas. Lobos disfrazados de ovejas, caballos de Troya, lobos vestidos de ovejas para engañar a la gente. Entonces, indiscutible dice en Apocalipsis 12:12 que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Pues parte de esa guerra es lo que dice Efesios 6:13-18. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. El otro que dijimos es lo de Jonás, que cuando nos salimos de la perfecta voluntad de Dios y desobedecemos, cuando nos alejamos de los principios de la voluntad de Dios en nuestra vida, pues todas estas cosas vienen para encarrilarnos a nosotros directamente a hacer la voluntad de Dios. A Jonás le mandaron una tormenta y luego que eso confesó y pidió que lo tiraran por el barco al mar para que se calmara la tormenta y no perecieran estos marineros que no tenían nada que ver con la desobediencia de él. Entonces, en este sentido, Jonás, Dios tiene preparado el plan ya una vez que reconoce su desobediencia y tiene un pez que se lo traga. Y ese pez, y eso se ha probado científicamente, que ha habido casos de peces enormes que se han tragado a una persona y la persona ha sobrevivido dentro de ese pez. Ahora, yo creo la Biblia, no importa lo lógico y lo analítico, científico y matemático, lo que sea, no. La Biblia lo dice, aunque no hubiera esas pruebas científicas, yo lo creo. Pero Dios estaba controlando la situación. Y mire si el plan se empieza a desarrollar
que cuando el pez llega a las playas de Nínive, la gente no lo recibe. Cuando el pez lo vomita y cae en las playas de Nínive, este tipo apestoso, ropa desrascada, todo este hombre, esta gente eran feroces. Pero Dios permitió que fuera un pez, porque el pez era el Dios que ellos adoraban. Y no lo atacaron, no lo arrestaron, no lo mataron en el principio, porque pensaban que era un profeta que venía del Dios pez. Una vez que la gracia de Dios fue moviéndose y la unción en el mensaje, y por 3 días Jonás empezó a caminar, ellos se dieron cuenta que este no era del pez, este era un profeta que venía del Dios de los israelitas. De ahí pues entonces entendemos que entonces allí hay una amenaza de juicio, una advertencia. La otra es para que las personas se arreglen, y estos se arreglaron. En otra situación, pues entonces el juicio viene porque no queda más remedio, un castigo. Esa es la última parte. Yo no creo que lo que está pasando en Nigeria es un castigo, ¿no? No es un castigo porque están sufriendo los hijos. Esto fue lo mismo que por 300 años pasó durante el Imperio Romano, que 135 millones de cristianos murieron bajo las persecuciones. Por eso era parte de la guerra espiritual que había. Y lo mismo está pasando en Nigeria. Y esto está empezando a pasar en diferentes partes del mundo, porque la guerra espiritual está ya en pie. La batalla final, como el libro que yo escribí en la década de finales del 90, la batalla final ha comenzado. Este libro lo puedes conseguir por Amazon. Buscar por Amazon La batalla final por Jorge Nazi. Bueno, pero entonces está el juicio directo. Ahí tenemos el diluvio, que cuando por la perversión de la sociedad llegó a tal término, a tal modo, que Dios mandó un diluvio a través de Jonás y le dio una advertencia, como le dio a Nínive, y 100 años después volvieron a sus viejos caminos y Nínive fue destruida. En el caso de lo que hablamos de Noé, pues fue una advertencia, porque la corrupción había llegado a la presencia de Dios y ya Dios estaba harto de lo que estaban haciendo esta gente. Y llegó a él de tal manera que Dios ha decidido destruir toda esta generación. Voy a raer de la faz de la tierra. Y 120 años después vino el diluvio y arrasó con todo. También el tipo de juicio por la maldad, la rebelión y el pecado, lo vemos en el libro de Génesis. También cuando vemos que viene un juicio sobre Sodoma y Gomorra. 2 ciudades con las mismas perversidades y las mismas pocas vergüenzas que están pasando en nuestros días y en nuestra sociedad. Esto es importante que lo entiendan. Entonces Dios tuvo paciencia. Y no vamos a entrar en la historia cuando los ángeles hablan con Abraham y van, intercede si hubieran tanto. Pero al final no había nadie que diera el grado y Dios salvó a toda la familia trató de salvar la familia del hombre de Dios, de Lot, de este hombre Lot, que era el sobrino de Abraham. Entonces, bueno, en el camino se perdieron los hijos, los yernos, y al final y al cabo las hijas, aunque se permitieron, salieron salvas, y los ángeles salvaron a las hijas, y a la esposa se tornó desobediente, miró para atrás violando una prohibición que Dios había hecho y se convirtió en una pilar de sal. Yo he estado en todo ese terreno, hermano. No quedó nada, que todo fue destruido. Llovió azufre y fuego del cielo, y no solo la ciudad de Sodoma, sino Sodoma y Gomorra, las 2 ciudades perversas. Eso es un juicio de Dios directo. Bueno, entonces ahí tenemos ya el panorama de todo lo que está pasando para entrar en este asunto que está pasando en Nueva York. Número 1, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York cae bajo el gobierno de un musulmán radical encubierto, disfrazado como una oveja, un caballo de Troya, un mentiroso, un engañador, un socialista, comunista,
radical islámico. Escuchen lo que voy a decir. Meten la palabra democracia, está en un partido que se llama el Partido Socialista Americano, Partido Socialista Americano. Entonces luego estoy viendo a dos panelistas, uno republicano y el otro radical de izquierda, independentista o radical, en el programa de en el programa de Jugando Pelotas Duras. Entonces el radical, el socialista, el radical, el separatista, cuando el republicano dice que Mandami es un comunista, aquel dice que no, es lo que ha dicho que es un socialista democrático. Claro, este defiende eso porque es uno de la izquierda radical. Entonces, yo quisiera haber estado allí, porque si yo hubiera sido aquí, le estaba este tipo fastidiando y confrontando, yo le he dicho, pero mire, dígame cuándo Fidel Castro o cualquier otro comunista del mundo se ha declarado totalmente, cuando en este tiempo que vivimos, vamos a coger el caso de Fidel Castro. Fidel Castro no se declaró comunista, es más, negó que era comunista. Y otros más en América Latina, y otros más en diferentes partes del mundo, lo primero que dicen, que vienen a cambiar el gobierno, que vienen por el pueblo, que vienen por esto, por aquello. Pero cogemos el caso específico de todos los que podemos mencionar un montón de nombres, pero quiero afirmarme, señalarle el caso más reciente en la historia, que fue cuando Fidel Castro derrotó el gobierno de Fulgencio Batista bajo el manto de que iba a liberar a Cuba de la corrupción, que iba a darle lo mejor, lo mismo, la misma historia. Pero miren bien a estos individuos. Todos dicen que no son comunistas. Y lo he oído de más de uno. Aunque no estoy hablando solo de uno, pero quiero cogerlo para que se quede en la mente. Fidel Castro negó públicamente en Nueva York y en todo su tiempo cuando tomó el gobierno que era comunista. Una vez que tenía el poder, una vez que consolidó todo su poder, entonces se declaró comunista, marxista. En el tiempo de Lenin, de Stalin, pues se sabía que ya era el marxismo, que es el comunismo. Entonces, pero esta gente tomó el poder, por ejemplo, los bolcheviques, Lenin, Stalin, tumbaron el poder en Rusia de los zares y las zarinas, que eran unos corruptos y unos abusadores. Pero entonces, en ese momento, el comunismo se estaba forjando en Francia. Y ahí está Carlos Marx y Engels, que son los autores de esto, y dicho sea pasado, los judíos. Entonces, la gente no tenía el concepto de lo que era marxismo, lo que era el marxismo, lo que era ese asunto de lo que se habla de la lucha de las clases, etcétera. Entonces, luego que se va pasando el tiempo, ¿cómo podemos decir? Se organiza el pensamiento, y ese tipo de conducta de gobierno se titula marxista, leninista, por los individuos que vinieron, por Carlos Marx y por Engels y Lenin. Todo. Pues el marxismo es el comunismo, es la consumación total del socialismo, es la puerta que entra, que fundamenta eso, y luego ahí se manifiesta entonces toda la estructura del comunismo. Es decir, que el socialismo es la puerta de entrada, y de ahí entonces se entra el comunismo. Es decir, que hay que decir lo mismo. El socialista es un comunista que quiere llegar al poder y usa ese término para luego llevar el marxismo, llevar totalmente la lucha de clases o la Etiopía, el mundo de donde nadie va a sufrir, o sea, la mentira para tomar el poder. Después hacen todo, y como todos esos gobiernos socialistas, marxistas, todos han fracasado, mienten. En el caso que tenemos ahora con Zoran Mandami, es peor, porque en este caso ya sabemos lo que es el socialismo, ya sabemos lo que es el marxismo,
que es el comunismo, en su dimensión más cabal, más proyectada, más desarrollada. Entonces, en ese asunto, pues entonces tenemos a nosotros, a un Zoran Mandami, que dice que es un socialista, pero todo lo que está proyectando es lo que luego se transforma en lo que es comunismo. Por ejemplo, que él va a tomar y que todos los policías no son racistas, que le va a dar la comida al pueblo, le va a dar esto, le va a dar vivienda, le va a arreglar toda la situación económica, van a vivir en un paraíso donde van a poder, nadie va a sufrir hambre porque el gobierno le va a suplir el alimento. Bueno, ese es el engaño, hermano. Y Mandami es un socialista, marxista, leninista, comunista. Y lo va a negar porque este pueblo no es el pueblo que había cuando los bolcheviques, este no es el pueblo que había en el tiempo de Mao Zedong, los chinos que conocían las grandes dinastías y los grandes gobiernos de los grandes gobernantes, y que luego tenían un momento con Chiang Kai-shek, tenían una especie de democracia, como usted les quiera poner limitada, pero luego entran y no se declaran absolutamente comunistas totalmente. Y Mao Zedong llega al poder y conquista, derrota a Chiang Kai-shek, al general Chiang Kai-shek, que era el presidente. Se van a Taiwán, y ahí está la República de China liberada. Eso es un conflicto que ellos siguen ahí luchando, y una amenaza continua de que China dice eso es de ellos, y eso veremos cómo termina. Pero toda esta gente escondieron su identidad y su filosofía absoluta. Y Mao Zedong es uno que le promete a toda esa nación que estaba sufriendo bajo la invasión japonesa y algunas cosas que también estaban sucediendo mal bajo el gobierno de Chiang Kai-shek, y les promete un paraíso. Y lo que hace es que trae una destrucción, una división del pueblo, de la familia. Mueren miles y miles. Entonces reemplaza, como todo, la palabra de Dios con el librito rojo. Y reemplaza cualquier otro libro de enseñanza política con el libro rojo. Entonces todo es una máscara, pero es lo mismo. Son comunistas disfrazados. Y no le van a decir que son comunistas. Y cojo el ejemplo más reciente, el que más está en la mentalidad de los neoyorquinos y los puertorriqueños y los suramericanos y los centroamericanos y los caribeños que me están escuchando, el de Fidel Castro. Mi madre, en un momento dado, engañada por la mentira, las promesas de Fidel Castro, ayudó a levantar fondos para la revolución. Hizo guardia de honor cuando él vino a Nueva York, en el Parque Central. Hasta que un día se dio cuenta, cuando ella decía mi mamá decía, no es comunista, no es comunista. Hasta que un día él mismo, cuando ya tenía las garras del poder, ya tenía todo en su mano, dijo, soy comunista. Y entonces empezó, y eso ha pasado en todas las repúblicas de América Latina, de todos los países del mundo donde esto ha sucedido. Lo niegan hasta que te tienen en las garras. Por eso la Biblia dice que Cristo nos advirtió, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, examinarlo todo y retener lo bueno. Usad discernimiento. Esto es lo mismo que se recuerdan cuando le estuve advirtiendo un año antes de la alianza satánica entre el Partido Independentista de Dalmau y el Partido Victoria Ciudadana, que ya se volvió a incorporar. Y que Dios me lo reveló. Y el año salió el presidente de la Cámara y dijo alianza satánica, pero en el año anterior, como para el mes de noviembre, por ahí, octubre, por ahí, Dios me reveló eso que venía, una alianza satánica. Y luego se probó y se dio bien claro. En ese momento Dalmau, el que ahora es el presidente del Partido Independentista, que ganó unos puestos, no ganó la gobernación, pero salió en segundo lugar. El que negaba que iba a Nueva York a buscar la independencia, o a Chicago, que eso no era su objetivo, era tener un buen gobierno, y que no era comunista, o socialista, izquierdista, radical, todo es lo mismo, hermano. Y lo negaba.
Y no hizo nada más que pasar la elección y salieron en segundo lugar. ¿Qué lo fue? Que se fue para Chicago, se fue para Nueva York, se fue a reunirse a buscar la independencia, que eso es lo que yo había dicho, a diferencia que había entre él y Rubén y Rubén Berrío, que aquel lo hacía públicamente, le decía, esto es lo que yo estoy buscando, pero mentiroso, porque el fin justifica los medios, engañaba al pueblo de Puerto Rico, y cuando vino que ganó en segundo lugar, pues no ganó la gobernación, lo primero que hizo fue quitarse la máscara y declararse lo que él venía a buscar, y en eso, ahora eso tiene que ver con que Zoran Mandami está en Puerto Rico, y tú tienes a una Alejandra Ocasio, que es otra comunista, y tiene a Gutiérrez en Chicago, que es otro comunista, y tiene a Aníbal Velázquez, que fue estado librista, que fue el gobierno de Hernández Colón que le ayudó a llegar al puesto, y los traicionó, y ahora es una separatista, ahora es una izquierdista, ahora vino junto con el nene de Pública y de todo el artista final, y no con Mandami, con Zoran Mandami. ¿Y qué hace Mandami aquí? Bueno, mire lo que dice. Dice, Puerto Rico no se vende. Y entonces dice, así decimos en Nueva York. Así que viene a apoyar la izquierda comunista socialista de Puerto Rico. Y ahora, y algo que tenemos que ir pensando, y le digo a los puertorriqueños, José López Hernández, el nieto de Rafael Hernández Colón, que fue gobernador como 2 o 3 veces, no recuerdo, como 2 veces por lo menos, 3, no sé. Fue ese nene, ya se quitó la máscara, es un izquierdista, es un radical, ya viene a mentirle, lo dije anoche y lo digo hoy de nuevo, viene a mentirle al pueblo, que le dice, no, yo tuve que endosarlo porque era política del gobierno, yo tuve que endosarlo porque era política. Eso es embuste. Schumer no lo endosó, y un montón de demócratas no lo endosó porque sabían que era cavar su propia fosa políticamente en Estados Unidos, y el tipo se vendió bien vendido por allá, y se fue y buscó a todos los sectores. A los musulmanes les hablaba claro, como una de las entrevistas que acabo de ver en estas horas, les dijo que habían que dar por los derechos, y les vendió lo que ellos querían oír, porque es lo que él cree. Que finalmente, cuando pase el tiempo, cuando se quite la máscara, que crea que ya tiene todo en el bulto, que ya tiene todo en las manos, que ya tiene todo el poder, entonces empezarán con todo lo que está pasando en Dearborn, Michigan, lo que está pasando en Londres, en Inglaterra. 8 ciudades principales ya la gobiernan, los alcaldes son los líderes de Londres, es un musulmán, y por ahí para abajo las ciudades más grandes, y están imponiendo la ley Sharia, la ley esa que dice el Corán, que es la ley bajo la que se tiene que regir todos los islámicos. Y esa ley también enseña que el infiel es el que no se convierte al Islam, y al infiel hay que matarlo, hay que perseguirlo. Lo que hacen con los judíos lo van a hacer con los cristianos, porque somos infieles, no estamos dispuestos a aceptar ese embeleco, que no es nada más que un movimiento político disfrazado de religioso para gobernar el mundo. Entonces, eso lo han vendido a los afroamericanos en Nueva York, y se lo han vendido a un montón de gente allá, que lo que buscan es salir de sus problemas y que el gobierno los mantenga. El asunto es que es un lobo vestido de oveja, es un caballo de Troya, es un mentiroso. Skylick es la parte del Islam en el Corán donde dice que si un líder, una persona, para adelantar la causa del Islam tiene que mentir, no le será culpado como pecado. Ellos lo practican. Y ahora se ha vuelto peor, porque la situación es que, como ellos convencen a los comunistas de que ellos son comunistas también, pero al fin y al cabo, si los comunistas, los moscovitas, todos esos países no se convierten al Islam, los matan también, pero ahora hacen una alianza.
y la alianza es con el izquierdismo, el socialismo, el marxismo, lo que ustedes, el comunismo. Y mienten. Ese tipo es un mentiroso. Dios me lo mostró cuando miraba. Está dañado, odia a Israel, odia al cristianismo, pero son unos artistas de la hipocresía y la mentira, porque eso es lo que le enseñan desde niños. Ahora, ese es el peligro que tenemos. Ahora, tenemos que analizar por qué llegaron al poder. Pero también quiero decirle a todos mis hermanos, compatriotas, dominicanos, ciudadanos de Nueva York, latinos que me están escuchando, no hay que tener miedo. Y los judíos, una parte de los judíos, que son los judíos liberales, que son izquierdistas, esos sí son izquierdistas de verdad, votaron y le dieron dinero, hermano. Le dieron dinero como loco a este hombre, creyendo que cuando le llegue el momento, él los va a perdonar. Pero tenemos hoy un marxista, un radical de izquierda, un comunista, con la mezcla más terrible del Islam, que bajo la ley del Corán, a los infieles hay que matar, a los que odian a los judíos, que odian a los cristianos, y que toda aquella que no se convierta al Islam, lo pueden matar. Eso es lo que tenemos gobernando, un hipócrita, un mentiroso. Vino a Puerto Rico porque aquí hay un grupo que se va a arreglar, se reguindan de unas ramas, se reguindan del diablo mismo, para ver cómo engañan este país y lo llevan a la independencia, que sería mortalmente para este país. Esto sería una ruina, pero la Biblia dice, mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. En este clamor Dios me dijo a mí claramente que va a haber un movimiento para llevar a Puerto Rico a decidir su estatus político. Y eso concuerda con la revelación profética que Dios me dio del engaño que Dalmao y su alianza satánica, que luego se probó que había hasta un sacerdote satánico y había movimientos de la iglesia satánica allí también. Así que Dios no miente. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple y se confirma. Pues ahora, eso es parte del proceso que va a seguir. Ya Dalmao se quitó la máscara, pero ahora hay otros que vienen y tienen ustedes al líder del Partido Popular, el nieto de Rafael Hernández Colón, que con esa herencia cree que puede ganarse el pueblo, y ahora viene con el cuento, fue allá, lo endosó, fue a Washington, se abrazó con él y lo endosó. Si se abrazara para decirle una palabra de arrepentimiento o lo que fuera, pero no, se abrazó para apoyarlo, porque están buscando el poder y están disfrazados. Y este es de la Juventud Nueva, este no es Rafael Hernández Colón, este es de la nueva cepa, de los que están encubiertos. Y ahora Dios permitió en este asunto quién estaba endosándolo, cuando se sabe bien claro que es una mentira lo que está diciendo Pablo José Hernández. Está diciendo que el partido se lo imponía. Eso no es verdad, porque un montón de demócratas no lo endosaron, porque sabían que era lo que había y no querían que ahora estas consecuencias también, aparentemente han sacado un triunfo, pero esto y los demócratas que estaban involucrados como estos otros que estaban allí, y como estos de acá que están vendidos al mismo diablo si pueden. Entonces, pues lo que van a hacer es que van a promover todo esto y a engañarnos. Pero no se dejen engañar, hermano. Ese joven es peor que Dalmao, porque ese tiene un disfraz de no ser independentista, pero ahora se sabe que es izquierdista, que endosó a un hombre que se sabía que era un comunista, que era un islámico radical, cuyas manos están manchadas de sangre de todos esos movimientos, porque son ellos los que están matando a miles y miles de cristianos en Nigeria, en Sudán, en Somalia, en Eritrea, en todos esos países islámicos. Los están matando, los están degollando, los están matando en las calles, en Gaza, a los que no siguen la línea dura, después que ahora perdieron la guerra, los Hamas están matando a los árabes palestinos que están allí, y lo están degollando y lo están fusilando en las calles, lo están ejecutando. Bueno, eso es lo que hay. Y hermano,
Y hay que ver, que preguntarse, porque bueno, esto vino, y yo no creo que va a servir de algo, pero no creo que vino porque Dios nos quiere empujar a hacer lo que tenemos que hacer, no. Vino por la negligencia, primero, del Partido Demócrata. En la ciudad de Nueva York, mire esta situación que han hecho, todo planificado. Esta situación de destruir, de detener el gobierno, cerrar el gobierno, no llegar a un acuerdo. Hermano, eso sabe que la razón que Trump, y si no tuviera razón no se la haría, que no está cediendo es porque ellos quieren, ellos están dispuestos a que le den millones y millones y millones para seguir llenando el país de migrantes, legalizándolos para que voten, mantenerlos, darle mantenimiento. Se están usando la inmigración de los 21 millones, los que quedan, que son como 20 millones que quedan todavía ilegales, hermano. Y muchos de ellos estamos bregando que venga con el tipo de Reagan a hacer una especie de reforma migratoria para que aquellos que legalmente merecen se estén ahí. Pero hay millones que trajo Biden y el Partido Demócrata con una política de hacerlos votar sin tener identidad de votar ciudadanía. ¿Qué pasa? ¿Por qué se oponen a una ley que el presidente ha tratado de poner, o se ha tratado de poner en el Congreso, de que tiene que haber una identificación para que se pueda votar en una elección? ¿Cuál es el julepe? ¿Cuál es lo dicen los colombianos, cuál es la vaina? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué el Partido Demócrata se pone y se ha opuesto siempre a que no se obligue a que haya identificación, como aquí lo hicieron la radical de izquierda Carmen Yulín, que le dio hasta licencia de guiar y conocimiento y todo, hasta derecho a votar hicieron aquí? Y eso lo están haciendo en Estados Unidos en los demócratas. Y no quieren, porque ese era el modelo de quedarse totalmente en el poder. Y les quiero decir unas cosas más, pero les quiero decir esto. Nueva York y California son lugares de robo de elecciones. Y en Pensilvania agarraron a una funcionaria demócrata que va presa, pudiendo votar, ilegales. ¿Por qué? ¿Por qué se oponen a que alguien tenga que decir, mire, si usted para guiar necesita una licencia, y para poder votar necesita ser ciudadano? ¿Por qué? ¿Por qué poner una ley que diga todos solo los ciudadanos nacidos legalmente en Estados Unidos pueden votar en las elecciones? ¿Cómo es posible, hermano? Que gente que no vienen de aquí, que no comparten nuestra cultura, que han venido aquí, muchos de ellos maldad, algunos seriamente buscando un bienestar, pero otros criminales y todas esas cuestiones, que se le permita que esa gente vote sin poder probar que son ciudadanos. ¿Cuál es el rechazo de los demócratas? Porque es la manera de ellos robarse las elecciones y quedarse en el poder. Y le voy a decir, yo soy estadista, pero le voy a decir a mis compañeros y los que comparten esta idea conmigo, yo estoy de acuerdo con el presidente. Estoy de acuerdo con el presidente del Senado, que dijo que a los puertorriqueños ni a Washington, mire que no está discriminando, ni a Puerto Rico ni a Washington DC se le puede dar la estadidad, porque serían dos estados demócratas. Y estaríamos siempre bajo la bota de los demócratas radicales, que hoy en día es un partido secuestrado por Sodoma y Gomorra, por todo radicalismo del mundo, políticos y inmoralidades. Y que hay gente buena, y esos buenos están huyendo, se están renunciando en estos días. ¿Cuál ha sido el motivo de aguantar todo ese presupuesto y no llegar a un acuerdo? Porque esa es la manera de forzar y hacer creer que el que está en el poder está resistiendo malamente, ¿no? Trump está resistiendo porque estos bandidos demoniocráticos, que no son los auténticos, pues los auténticos están saliendo del partido. Ya hay renuncias. Y esto le va a explotar, porque la maldad explota tarde o temprano, y la justicia de obra. ¿Qué sucede? Que estos individuos ahora tienen un problema, porque el pueblo se va a dar cuenta. El dinero que hay, lo quieren como $2 billones para seguir financiando la inmigración ilegal, y que no es justo. No es justo que haya que pagarle estudios, que haya que pagarle comida, que haya que pagarle hoteles, que haya que sostenerlo, darle tarjetas como llevaron a la bancarrota a Nueva York,
darle $3,000 en una tarjeta de crédito. Y, ¿sabe? Eso es una cosa bien planificada para tener forma de legalmente, aparentemente, pero ilegal, pero legal, en el sentido de que puedan meterlos a votar sin que haya una forma de recusar esa situación. Entonces, es una manera también de hacer ver al presidente, porque cuando está mal hay que decirse, se lo dice uno. Yo no tengo problema con eso, pero tiene que ser uno ciego de no darse cuenta que todo es julepe, que ellos quieren el dinero para usarlo, para politiquear, para utilizarlo para todo, y de los cristianos que me están oyendo, y los conservadores que me están oyendo, lo quieren usar para promover la agenda LGBTQ, lo quieren usar para promover las cuestiones del transgénero. Entonces, toda esta locura, ellos quieren usar esto para promover cuanta poca vergüenza han hecho, donde destruyeron nuestro sistema escolar y destruyeron a nuestra juventud y a niños con la homosexualización, metiéndole cambios de sexo, metiéndole químicos y cuestiones para transformar lo que Dios hizo. Entonces viene un hombre que con todo lo inmundo que haya sido y todo lo pecador que haya sido, viene y dice, hablan dos géneros, macho y hembra, Dios los creó, así es que tiene que ser. Y ellos quieren que este julepe, este libertinaje, esta corrupción siga, porque el problema no es político, es moral y es espiritual, hermano. Y estos individuos, pero los buenos demócratas, como lo fue mi mamá, están saliendo. Y va a reventar en la cara toda esta maldición de lo que están haciendo ahora. Pues entonces, pues le ganaron un poco ahí con el cuestión esta hora. Pero yo le quiero que analicemos bien. Una de las cosas que promovió que este hombre saliera fue eso mismo. Hicieron ver que culpables son los republicanos, que hicieron esto, que el presupuesto no lo aprueban, que se va a morir de gente de hambre. Y siguen sus fututos aquí en la prensa también haciéndolo igual, los analistas, los fatales analistas que están vendidos con la izquierda radical y son anticristianos y antisemitas y todo lo que sea. Ahora, yo quiero que entiendan bien claro en esto, es que también hay que ver esto. Tiene mucha culpa el liderato religioso, no todos, pero muchos líderes religiosos cristianos, religiosos, ya sean judíos, ya fueran evangélicos, pentecostales, católicos, no se atrevieron a advertirle al pueblo. Siguieron la misma rutina de quedar bien con Dios, con el diablo. Y algunos al extremo de politizarse tanto con el Partido Demócrata, que es el partido que robándose las elecciones y 20,000 tramas desde el tiempo de los comienzos de Tammany Hall, la corrupción que ha habido en esa ciudad. Eso ha existido. Los que conocemos la historia sabemos de qué se trata. Pues entonces la iglesia tiene culpa en esto, hermano. En que este hombre haya subido, porque no advirtieron bien al pueblo. No le enseñaron al pueblo. Hermano, cuando hay un peligro, el atalaya que viene a venir el peligro, si no lo advirtiera, será culpable del juicio. No lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. Los republicanos no reaccionaron como tenían que reaccionar ante el peligro. Se sobreconfiaron. No educaron al pueblo, no hicieron las campañas que tenían que hacer, pero sobre todo, en base, dice, si mi pueblo se humillara entre los cuales he invocado mi nombre, y oraran y se apartaran de su mal, se convirtieran en sus malos caminos, yo entonces iré de los cielos y sanaré su tierra. Los responsables más grandes son los que tienen el conocimiento bíblico en el aspecto del Islam, sabiendo lo que esto significa, que es una religión disfrazada de política, disfrazada de religión, con unas enseñanzas totalmente antijudías, anticristianas, que totalmente son aberradas, son violentos, son criminales en su fanatismo. La mujer no vale nada. Hermano, las niñas ya pasaron una ley entre ellos para que se puedan casar a los 9 años. Mahoma, que tanto lo santifica, se casó con una niña de 6 años y después, como no había ley para tener sexo con ella, esperó a los 9 años, pero era pedófilo, era un enfermo sexual. Y la mujer allí no vale nada. Entonces yo pregunto, hermano, ¿dónde ha estado la voz profética de la iglesia? ¿Dónde ha estado, esa es la parte número 1, hablarle al pueblo, hablarle totalmente al pueblo de la verdad? ¿Cuánto tiempo sacaron para decir a la gente salgan y no voten por lo mejor que cuesta? Yo fui sincero, yo le dije, mire,
tienen dos opciones. Tienen a Cuomo, que yo no votaría por él. Y eso le dije públicamente a Nueva York. Porque en un momento pensé que era la salida. Y le dije claramente, yo no puedo votar por ese hombre porque ese hombre es un demócrata radical. Y el otro, ¿cuál era el delito de Curtis Lee? Bueno, que es un republicano en un pueblo que está adoctrinado, que está totalmente endoctrinado, está totalmente hundido y lleno del concepto que hay que votar demócrata. Y ese era el hombre que debía haber votado. Pero entonces, mire si la cosa me da la razón, que cuando me se metió en el corazón ir y apoyar a Cuomo, Dios me tuvo una noche llorando y me dijo, no, ese hombre no, vete y dile así al pueblo. Y yo le dije lo que yo sentí. Yo no voto aquí, pero si yo votara aquí, yo votaría por Curtis Lee, el fundador de los Ángeles Guardianes, que hizo una labor social tremenda cuando había una ola de criminalidad en Nueva York. Pero no votaría por Cuomo, y me dio la razón Dios. ¿Por qué? Porque cuando finalmente, y lo digo bien claro, yo escucho por las mañanas a Díaz Olivo, a Don Roca, y a veces pues algo de las cosas que ellos dicen está correcta. Y cuando se vio la cantidad de votos que sacó Curtis Lee y la cantidad de votos que sacó Cuomo, con todo lo que fuera, escuche bien claro, es verdad que ganó, que Mandami ganó, pero cuando tú pones los votos de Curtis Lee y los votos de Cuomo, ganó por 1%. Él no tiene un mandato, y esto es lo que hay que recalcarle al pueblo de Nueva York. Mandami no tiene un mandato para hacer nada. Tiene que consultar con el pueblo. Con Dios no va a consultar, porque él va a consultar con sus imanes y sus falsos líderes religiosos, que ya se están reuniendo, hasta tienen cercano un sitio donde se reúnen a planificar la toma de los Estados Unidos a pasos de la Casa Blanca. Y que ya eso lo están, y que puedo decirle, Dearborn, Michigan, ya la toma. Ya los cristianos le están pidiendo que se salgan de allí. Queens, la ciudad de Patterson, de Jersey State, todo eso, hermano, por ahí para abajo, todo en Texas, 8 ciudades completas, pero no solamente en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, Londres, 8 ciudades de Londres y las demás ciudades grandes de Inglaterra, 8 ciudades de Inglaterra están dominadas por el Islam, por gobernadores, por alcaldes islámicos. Y ya en Inglaterra, en todos esos sectores, tienen la ley Sharai, que es la ley para la cual los pueden mandar a matar, a perseguir, a limitarle los derechos a quien le dé la gana y hacer lo que da conforme al Corán. Hermano, eso está en Inglaterra. Y ya la gente en Inglaterra está levantándose en protesta. La gente está violenta porque no aguantan ya. Se han quedado con Inglaterra. Francia igual. Alemania igual. Y sigue por ahí los países que se están metidos, hermano. Entonces ya están planeando la toma de Estados Unidos. Esto está empezando. Entonces, y ver que el día después, la noche de las elecciones, no el día después, la noche de las elecciones salieron en miles a Times Square. Empezaron a gritar que era tiempo, que la verdadera religión era de ellos y que había que imponerla, que era el tiempo de ellos. Eso pasó hace unos días, hermano. Este martes pasado en la noche. Y lo mismo pasó luego el día después en las calles de Queens, en las calles de Nueva York, tirados allí haciendo sus rizos, y lo que no podía hacer nadie lo están haciendo ya. El tipo no llega al poder hasta enero, y mire bien claro esto. Entonces la iglesia tiene que ver esto como una oportunidad, hermano. No, hay que ver el tiempo. Voy a tratar de hacer todo lo que pueda aquí. Hay unas cuestiones grandes que hay aquí, hermano, que hay que ver bien claro. Ellos han hecho un trabajo, y yo no me da tiempo para... Bueno, sí, hoy es viernes, déjame coger un poquito más de tiempo y brevemente por encima hablaré todo su plan para que lo entiendan. Pero, hermano, esto debe ser para que la iglesia se levante. Ellos han cuidado de la niñez. Ellos se han enfocado en indoctrinar a los niños desde pequeños. Oh, gloria a Dios. Desde pequeños se han dedicado a hacer eso. ¿Y qué aparece la iglesia? Mire, hermano, venimos aquí.
No tenía, se me quedó el pegol allí. A ver si lo tengo aquí. Escuche esto, hermano. Los musulmanes dedican la mayor parte de su tiempo, escuche esto, el enfoque del Islam son los niños. Y sin embargo, oiga esto, mi hermano, los pentecostales, neopentecostales, evangélicos y aún católicos se han cedido solo, óigame bien, solo el 3% de su presupuesto, el 7%, las iglesias evangélicas cristianas han enfocado solo en la niñez el 3%, el 7% de su presupuesto y de su tiempo. Nos hemos dejado abandonar la niñez, hemos dejado la oración, hemos dejado el ayuno, hemos dejado las vigilias, hemos dejado el evangelismo personal, Escuche bien claro, mi hermano, hemos dependido más y yo no digo que los conciertos todos sean malos, pero nos hemos destinado a entretener a la juventud con conciertos y con el meleco, y la iglesia se ha dejado de predicar el evangelio, de llevarle el mensaje claro. Ellos no se avergüenzan. Oyó lo que dijo este señor la noche que ganó: yo soy un socialista, yo soy un musulmán, y dijo todo, que estaba declarado, y que no se avergonzaba de lo que creía. Y nosotros hemos dejado de evangelizar, nos hemos sometido a todo el terror y a toda la ignorancia de la tecnología y del embeleco de entretenimiento. Bueno, y metemos un montón de jóvenes a brincar y a saltar, y de gente y de juventud, y no les hemos estado enseñando la palabra. Por eso Curtis, este señor Charles Kirk, que lo mataron, él estaba metido en las universidades. Él no estaba dando conciertos, él estaba enseñando, combatiendo esto con la enseñanza. La iglesia ha abandonado las campañas evangelísticas, ha abandonado las plazas, ha abandonado el trabajo personal, ha abandonado a los niños, el presupuesto es limitado, nos hemos dedicado al entretenimiento, aún en la Navidad todo es el entretenimiento, todo es algo. Sí, hemos dejado la esencia de lo que es ir por todo el mundo y predicarte este evangelio a toda criatura, y al que fuera bautizado será bautizado, y que fuera en el nombre de Jesús, que se convirtiera en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí hay uno que está diciendo que si no en el nombre de Jesús te va, ya esa locura llega, que si no en el nombre de Jesús no estás convertido completamente. No, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el bautismo verdadero. Pero entonces hay unos locos por ahí que están diciendo que si no te bautizaste en el nombre de Jesús, pues no estás mitad salvo. No, estás salvo completo, porque el bautismo no es una cosa de salvación. El bautismo es una cosa de testificar que eres cristiano, ni salva ni condena. Pero hay unos locos que le están diciendo a la gente, y por aquí los veo cada rato en inglés, que le están diciendo que el que no se bautiza en el nombre de Jesús no está completamente salvo. Mire, el bautismo no salva ni condena. Jesús dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y escúchame, y es un método para tú públicamente, ni te salva ni te condena. Es un método, una fórmula para decirle al mundo: yo soy cristiano. Y eso fue lo que dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que creyere y se manifestara públicamente que se convirtió de verdad, es salvo. No porque se bautizó en las aguas, sino porque se convirtió. Pero esto es lo que estamos perdiendo el tiempo con toda esta locura. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que esto es un plan bien poco a poco, y dicen: vamos a ir tomando las ciudades poco a poco. Y yo quiero terminar con esto, porque podría hablar un montón más, pero les quiero decir que el plan es, primero, la inmigración, se lo he dicho, llegar por montones a un pueblo. Segundo, ubicarse en un sitio estratégico, en un barrio, en un sector donde puedan tomar luego el poder. Tercero, multiplicarse, es decir, dar a luz mientras los cristianos no están multiplicándose, y los occidentales, pero ellos multiplícanse como los conejos, como las ratas, yo no sé qué, y más, y se hacen más fuertes porque son muchos más. Entonces dicen, se ubican en un lugar y luego se multiplican, y luego traen el imán,
y entonces ponen una mezquita, traen el imán para que los indoctrine y les dé toda la enseñanza, y luego se vayan colocando en los puestos públicos desde abajo hasta arriba. Y luego, como está pasando en Inglaterra, que le mantienen con presupuestos a las mujeres que no tienen que trabajar, porque para que puedan mantener los hijos de la revolución islámica para tomar el mundo, los tiene que mantener el gobierno. Toda esta babosea de Mandami, de mantener al pueblo, de darle, sí, hay que darle ayuda, pero el pueblo tiene que aprender que no, el estado de welfare es una mentira del comunismo. Tiene que, con el sudor de la frente, el pueblo tiene que aprender a luchar, y hay que tratar la niñez, y la iglesia tiene que bregar más con los niños, tiene que bregar con la niñez, tiene que empezar a regar y a despertarse. Y mire todo ese proceso. Inmigración ilegal o inmigración multitud. ¿Por qué no se van a los países islámicos? No, se van a los países donde quieren llevar su gobierno mundial, que es lo que ellos quieren hacer. Luego, emparar la ley del Sharai. Luego, dentro de todo esto, multiplicarse, ubicarse en un sitio especial. Y luego edificar las mezquitas. Ya en Queens cogieron y compraron todas las iglesias católicas que estaban vacías y hasta evangélicas, para las están usando para mezquitas ahora. Luego de eso, que hagan todo eso, traer el imán, para que el imán entonces los indoctrina, y luego ocupar todos los puestos políticos que puedan y establecer un estado comunista, social, en ese sentido de mantenimiento, para que las mujeres se las mantengan, para que puedan dedicar a indoctrinar a sus hijos. En otras palabras, es un estado de una combinación de marxismo, comunismo, con una religión demoníaca llena de odio, de violencia, que no es como decía Obama, que es una religión de paz, es una religión violenta. Ojalá que la iglesia vuelva a los altares, vuelva a la oración, vuelva al evangelismo, vuelva al evangelismo en las calles, en las plazas. Y está bien que se dé un conciertito que otro, pero no pueden depender del entretenimiento, porque hay que doctrinar, hay que decir la palabra, hay que predicar el evangelio, hay que llamar al arrepentimiento, hay que decir la verdad. Y esta gente están comiendo los dulces. Y miren cómo están llegando. Y llevar, que fue lo que yo dije claramente cuando salió el Partido de Dignidad. Yo le dije que lo que tenían que hacer era poner gente en todos los puestos políticos que respondieran no a una agenda política, sino a ser conservadores bíblicos, para allí defender la moral, defender los niños y propagar el evangelio dentro del sistema y defender las instituciones cristianas y de fe. Entonces, porque una vez que se comprometen con un sistema político, están totalmente esclavizados. Pero quiero terminar con esto. He tratado de hacer esto lo mejor posible, hermano. Le doy gracias a Dios que estoy descansando. El médico me ha mandado a descansar porque el estrés, las luchas, los viajes que han ido me han agotado. Y estoy haciendo un esfuerzo porque siento la carga, hermano. Hay que volver a los altares, hay que volver a evangelizar, hay que volver a las plazas, hay que volver a los campos, hay que volver a tocar las puertas, hay que volver a orar, noches de oración, días de ayuno. Todo esto hay que restaurarlo. No podemos seguir dependiendo nada más que de un conciertito por aquí o un congreso por allá. Todo eso está bien, pero hermano, que volvamos a las raíces, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, la palabra, oración, ayuno. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para llevar fortaleza, y los responsables somos nosotros. Y aquellos que en Nueva York, siendo líderes cristianos, religiosos, no hicieron su parte, pues ahora vendrá la persecución. Y vendrán momentos donde no le darán los permisos que al principio van a dar del ala para comer de la pechuga. Una vez que Mandami se meta el pueblo en las manos, va a pasar lo que acaba de pasar en Dearborn, donde el alcalde musulmán le dijo a los cristianos y al pastor que vino a reclamar porque estaban poniendo anuncios en los postes honrando a un asesino terrorista, y le dijo: lárguese de aquí porque ya nosotros tenemos el control del pueblo. Ya están metidos ahí a cruzar el río. Y ahora ya lo que cruzan es el puente. Están metidos en Patterson, en Jersey City, están metidos en Dearborn, Michigan, están metidos en Texas, están metidos en diferentes lugares, en diferentes puestos. Ahora ya los tenemos con Mandami en la alcaldía. Ahora no se vendan, no se dejen engañar por las promesas de este individuo. Este es un lobo vestido de oveja, es un mentiroso, es un engañador.
es un enemigo de los judíos, es un enemigo de los judíos. You Jewish people, you must wake up. The small group of Jews that bothered to back this guy up, you made a mistake. You have to come out strongly and to avoid the danger that has come to power. But we must not leave. No podemos irnos huyendo. No podemos irnos. Cuando Josafat vio la multitud que venía contra él, Dios le habló y le dijo, no es vuestra la guerra. Y él reconoció, no hay en nosotros tal fuerza ni tal sabiduría para enfrentar tan grande multitud, no sabemos qué hacer. Entonces el profeta le dijo, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. Jehová peleará por vosotros. Hagan lo que tienen que hacer. Do not leave the city. Do not go flying. Do not start to flee filled with fear. Have no fear. The Lord is with us. Vamos a quedarnos. Let's stay here. Let's give the fight to the devil. We will not turn our city to all the thinking, the horrible things, the stuff and the dirt that they're going to bring out. The lies and all the things that they invented to bring. We must not leave the land, the city of New York, to the enemy of Christ, to the enemy of the Jewish people, to the enemy of liberty, and to the enemy of reasoning. Oh, Shamalabashaya. No tengamos miedo, hermano. Metámosle, hermano. No nos escondamos. Proclamemos para que vean. Somos lo que somos. Y si ellos tienen que pararse el martes pasado con bocinas en Times Square, decir que esto era de ellos ya, que ahora es que iban a ganar, que iban a triunfar. No, nuestra tierra nos ha dado Dios. La ciudad de Nueva York es de Cristo. Y vamos a luchar para que se conviertan ellos a nosotros, al Cristo nuestro, y no nosotros al Dios falso de ellos, Alá. Que Dios le bendiga. Y gracias por sus oraciones. Voy a leer algunos nombres, ya oramos al principio, oraré al final también. Vamos a ver aquí ahora. De República Dominicana, my opinion is respect. Mi opinión es respecto a lo que pasó en las votaciones de Nueva York, es que el pastorado está en falta. Esto es lo que quiero decir, están apáticos, indiferente a la realidad, es lo que digo. El liderato y el pastorado de Nueva York y los líderes religiosos tuvieron fallas, no salieron a enfrentar, no les dieron al pueblo que saliera en masa, porque somos más que ellos. Y este dominicano está diciendo la verdad, para que haga un surgir en el Evangelio. En mi martes hay que predicar el Evangelio, pero no si lo primero que no predican un Evangelio sano son algunos pastores predicando prosperidad a doctrina falsa. Álvaro Javier Afander, greetings in Christ, man of God. Silvia de Serpe Mercado desde Rhode Island, Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Ruta Anabel, también Marcelo Alejandro Ojeda desde Buenos Aires, dice bendiciones. Ariel Peralta, saludos desde Panamá, siervo, dice profeta, bueno, siervo de Dios, profeta de Dios, lo que sea, gracias por la palabra. Susan López Valentín lo está viendo. Pastor Dani Rodríguez, saludos cariñosos. Jorge Rasky Ade desde Nueva York. Udín Besa, Dios le bendiga, de Guatemala. Yoraní Franco desde Colombia. Joséito Olín desde Manorraski, Dios le bendiga, saludos desde Venezuela. Nelson, oh gloria a Dios. Nelson, bendiciones, Villanueva. Lidia Acevedo, Dios te bendiga, Lidia, que Dios te bendiga grandemente. Siempre te recuerdo tu música, tus cánticos, y eres de bendición todavía. Martelice Rosado Betancourt, Dios le bendiga, reverendo. Naida Rivera, amén, aleluya, bendiciones. Déjame ver por acá. Nelson Villanueva, Lidia Acevedo, ya esto lo mencioné. Marilí Rosancourt, Dios le bendiga. Déjame ver. Eddie Alicea, Dios te bendiga. Adán Luis Zurita, bendiciones de Mayagüez, saludos. Rafael Santiago, Dios te bendiga, un saludo desde Milwaukee, Iglesia Filipenses 4:13. Eddie Alicea de New Jersey, Eddie Alicea de Camden, bueno, me dio el estado y la ciudad.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ada Luis Suto, Eddie Alicea. Bueno, y sigue por aquí la gente llamando. Déjame ver a Luis, esto ya lo mencioné. Rafael Santiago, un saludo desde Milwaukee, Wisconsin, la iglesia Filipenses 4:13. Eddie Alicea desde New Jersey. Camden, bueno, por aquí. Miguel Ángel Torres, Dios le bendiga. Jorge, ministro es Miki, Dios te bendiga, Miki, Dios te bendiga. Ángel Rosado, Mano Raki, Dios le bendiga. Rey García, lo está viendo. Magdalene Serrano desde Nueva York, Dios le bendiga. Y no teman, hermano, aguántense, no se vayan huyendo a lo loco. Vamos a dar la batalla por Nueva York, por las almas. Vamos a salir a enfrentar toda esta gente con la palabra, que se conviertan ellos a Cristo y no nosotros a ellos. Ivette García Vega, Dinian de la Rosa desde Utuado, Miguel Ángel Torres, Miki Ángel Rosado, dice hermano Rasky, familia, Dios le bendiga. Rey García, bueno, ya toda esta gente, yo creo que Rosalinda Arroyo, José Vázquez, Miriam Soto, bendiciones a todos. Maya Ruiz, saludos de Maracay, Venezuela. Rodríguez José, Dios le bendiga. Zaida Monroy, Dios le bendiga. Carmen Rivera, Dios le bendiga. Leonor Pérez Negrón, Dios le bendiga. Carmen Rivera, Dios le bendiga. Leonor Pérez Negrón, bueno, entonces un montón de gente aquí. Déjame ver. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios de Dios. Emi García, el matar para ellos es un servicio para su Dios. Aquí hay una persona que me escribe algo, no lo voy a mencionar porque le voy a dar mucho pensamiento, hermano. El hecho que no lo mencione es porque voy a analizar lo que usted me ha dicho. Y yo no había pensado en eso, pero es algo que es bien crítico, pero le voy a dar pensamiento a lo que usted me acaba de decir. Zaida Monroy, Carmen Rivera, bueno, Altagracia Figueroa Ría, Layana Lujano, Dios te diga, ya Lujano, estoy analizando lo que me diste, le voy a dar vuelta a eso. Dios le bendiga, hermano Rasky, Leonor Pérez Negrón, y que Dios los bendiga a todos. Bueno, hasta aquí llegó el Facebook de esta noche, hermano. Si le digo lo que he tenido que hacer, porque voy a botar la porquería esa de eso, hermano. Gracias a todos los que nos escriben, los que nos mandan, leí la correspondencia hoy, las palabras de fe que nos dan. Gracias a los que envían sus ofrendas. Y le agradezco a algunos que me dicen esto es para su uso personal y le agradezco eso, y a todos los que oran. Lo más importante es que ore por nosotros, ore por mi esposa, por mi hijo, por mi hija, por mi otra hija que está, por Kimi, que está acá en Puerto Rico, y su esposo, que estamos trabajando juntos, por mi otra hija que está en Orlando. Que Dios le dé mucha salud. Y así, hermano, que Dios bendiga a todos los que bueno, aquí hablé a algunos. Carmen Rivera, Leonor Pérez Negrón, compartido, Leonor Pérez Negrón, Alejandro Altagracia Figueroa, Dios le bendiga. Bueno, esto sigue aquí. Entonces, hermano, les quiero agradecer a todos los que han enviado su ofrenda, o aquellos que simplemente, pues, y agradezco a algunos que me han dicho esto para su uso personal, se lo agradezco, pero agradezco que están ayudando. Y aquello no es obligatorio dar nada, hermano. Nosotros oramos por ustedes sin o con ofrendas, pero le agradecemos. Si desea cooperar, hágalo a clamor a Dios. Y vuelvo y le digo, pues he recibido algunas ofrendas que me han puesto para su uso personal y yo lo agradezco, pero lo que envíe para el ministerio, póngale clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Entonces, también puede usar el ATH móvil, busca en la sección de negocio, busca el área que dice clamor a Dios, y allí deposita lo que va a depositar
Además, la cuenta en el Banco Popular, que esa tiene que depositarlo ahí, cuenta del Ministerio Clamor a Dios, cuenta de Clamor a Dios 140-012524, 140-012524. Pero lo más importante es la oración. La oración suya es más importante que todas las cosas que pueden haber. Elma García dice, el matar para ellos es un servicio para... Eso es así, hermano. Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga grandemente. Que esta noche tengan, recuérdense que a las 12 de la noche, hora de Puerto Rico, a 1, está el programa de Clamor en la Noche, en televisión. Puede verlo de 12 a 1 por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty. Puede también por unored.com o por Radio Clamor, por unored.com, cdminternacional@yahoo.com, usted cdminternacional@yahoo.com, en unored.com, y ahí a las 12 baja la señal. Dios le bendiga, hermano, que tengan una noche agradable y que puedan disfrutar del descanso de la noche. Que Dios le bendiga. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Seguimos orando por Nueva York. No se rindan, no hagan lo que era, hermano. No se vayan huyendo, por favor. No salgan huyendo. And the Jewish people, do not leave the city fleeing. If the Lord is with us. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermano, no tengan miedo. Ahora métanse con Dios en ayuno, pastores. Si ya no lo hicieron bien, olvídense ahora, pidamos perdón a Dios y vamos a hablar y vamos a educar al pueblo y vamos a buscar los niños. Vamos a que ellos se conviertan al Cristo que es vivo, y todos nosotros no le entreguemos la ciudad a estos instrumentos del diablo y vamos a evangelizarles. Si ellos tienen el valor de predicar a su Alá muerto, lo que sea, nosotros también prediquémosle la palabra. Y vigilantes, pues estaremos vigilando, hermano. En el momento que empiecen a tratar de limitar nuestras libertades, hermano, si yo tengo vida, me voy para allá junto con ustedes a luchar por nuestros principios hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Y recuerden que Dios les bendiga grandemente. Oh, gloria a Dios. Leonor Pérez Negrón, Altagracia Figueroa Reyes. Ajá. Dios les bendiga grandemente.